Buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Eli, para los que no me conozcan, y estudio psicología en la Universidad Oberta de Cataluña. Actualmente estoy en mi cuarto semestre y bueno, técnicamente me queda un poquito menos de la mitad de la carrera para terminar ya. Hoy vengo a contaros un poquito sobre algo que me preguntáis mucho y que en realidad ya he respondido, pero bueno, no es ningún problema volver a responderlo, y es el tema de las técnicas de estudio que uso. Como podéis ver, ya está todo puesto de Navidad en mi casa. Es pronto, pero a mis peques les apetecía y la verdad es que no encuentro nada malo, así que todo lo que sea poner un poco de ilusión en casa, bienvenido sea. Bueno, técnicas de estudio. Voy a deciros algo que por lo que siempre me repito y por lo que me gusta empezar. Yo no sigo unas técnicas de estudio de estas que actualmente se ven normalmente, ya sea en YouTube o en TikTok. No sigo método Pomodoro, ni es que de verdad, ni método de tarjetas, no. Estudio un poco como estudiaba hace 10 años cuando estudiaba la otra carrera, es decir, simplemente yo me siento y leo los recursos, subrayo y estudio. No hago intervalos, me guío un poco por lo que necesito. Tampoco es que con el tiempo que tengo, es decir, contextualmente, mi vida ya me marca cuando tengo que estudiar y lo tengo que hacer en ese momento, me apetezca o no. Sí que es verdad que intento escucharme un poco más que otros semestres, pero ya llegados a este punto del semestre ya voy ahogada, es decir, no voy a mentir a nadie. Algo que sí que, pero bueno, voy a intentar deciros algunas cosas que a mí personalmente me funcionan. Como os digo, este año algo por lo que me estoy guiando mucho es el empezar una pack, terminarla y ponerme con la siguiente. Sí que es verdad que como hay packs grupales, pues en este caso tengo que mezclar. Las packs grupales me tengo que adaptar al grupo. Además, en este semestre me ha tocado un grupo pues que está siendo complicado, que estamos yendo muy a la zaga. No me estoy sintiendo cómoda, pero bueno, de momento lo estamos entregando. Me está tocando trabajar más de lo que normalmente trabajo en asignaturas que tienen mucho más peso, pero bueno, como digo, tampoco quiero hablar mucho más de esto porque no está siendo el entorno ideal, pero bueno. Lo que sí que intento hacer es eso, empezar una pack y acabarla. Ya os comenté que yo lo que hago es que cuando empiezo una pack me leo un poco el enunciado si lo tengo a mano. Luego, lectura de recursos con subrayado y puntos como con crucecita, con cosas que más o menos sé que ya irán relacionados. Y a partir de aquí empiezo. Ejercicio 1, ejercicio 2. Si veo que me estanco mucho en un ejercicio, estoy intentando pasar al siguiente. Pero es verdad que soy una persona a la que le cuesta mucho dejar un ejercicio en el que está anclada. Aunque sepa que eso es perjudicial para ella y que va a perder más tiempo, estoy intentando cambiar eso, pero sí que es verdad que lo hago. Es decir, que hasta que no termino ese, aunque sea mal y luego lo tenga que volver a reescribir entero, no paso al siguiente. Sé que seguramente sería mucho mejor para mi economía de tiempo el pasar al siguiente. De hecho, en fisiología esta vez lo hice y me funcionó, porque ese tiempo que me di me sirvió para repensar y darme cuenta que aquella pregunta en la que me había obcecado tanto, que era un apartado de la 1, en realidad era mucho más clara y no me estaban pidiendo lo que yo me estaba obcecando en que me estaban pidiendo, y fue mucho más claro, mucho más sencillo. Ya lo veremos en la nota, amigos. Pero bueno, eso. Otra cosa que hago es, a ver, me gustaría decir que estudio en mis horas prime. Mis horas prime, o las horas en las que mejor me va a estudiar, son por la mañana. ¿Qué pasa? Que realmente muchas veces con la mañana no tengo suficiente, aunque es verdad que yo tengo libre la mañana y por tanto es cuando puedo dedicarle más horas. Es verdad que muchas veces no hay suficiente, entonces muchas veces me tengo que poner cuando duermo a los peques, que es cuando ya estoy más cansada porque vengo del trabajo, he pasado las horas de que luego he pasado en casa con los peques, me he cansado físicamente, mentalmente, pues me tengo que volver a poner y muchas veces me noto mucho más desgastada, y normalmente intento dejar para esas horas las cosas que suponen realmente menos reflexión y que son un poco más no sé cómo decirlo, más automáticas, es decir, de hacer un poco más automáticas, ya sea citar, redactar, pero ya con los puntos súper claros. Es decir, intento establecer estos ritmos, porque sé que por la noche, normalmente cuando me pongo son las 9, porque yo se duerme entre las 8 y las 9, estoy hiper cansada, entonces me quedo hasta la 1 más o menos, dependiendo del día. Muchas veces me estoy cayendo de sueño, a las 10 estoy que me caigo de sueño, entonces pues muchas veces me acabo de poner en el sofá para acabar de redactar o citar, como me ha pasado estos días con los grupos, y siento que me estoy durmiendo mientras lo hago. Entonces, para no desperdiciar tiempo, pues intento
ponerme lo que es más, lo que necesita más concentración por la mañana, que es cuando estoy más concentrada, cosa que funciona con la edad. Si habéis hecho alguna asignatura tipo la de desarrollo adulto, veréis que es 100% natural, es decir, eso forma parte de los ritmos biológicos de las personas de más de 30 años, pero bueno, eso. Otra cosa, a mí algo que me ha funcionado mucho en asignaturas que para mí son muy complicadas, como pueden ser fisiología o puede ser cuantitativa, estadísticas, es tener a alguien con quien hablar de ello. Vale que es verdad que aquí yo tengo a mi marido con quien puedo hablar de ello y bueno, él es profe de bachillerato y aunque no son sus asignaturas, sí que es verdad que es una persona a la que le gustan mucho estos temas, una persona que tiene cierta formación científica, entonces le gusta mucho, le gusta poder hablar de estas cosas. Muchas veces hasta se lee los mismos recursos que yo uso para poder tener este tipo de conversaciones. Es verdad que eso no pasa siempre en mi casa, es decir, cuando yo estudiaba la otra carrera, yo esto con mi familia no lo podía hacer, entonces pues lo que está bien, por ejemplo, es buscar grupos o personas que puedan mantener este tipo de conversaciones contigo porque es a través de estas conversaciones que muchas veces surgen ciertas dudas que te hacen reflexionar un poco más fondo y que por lo tanto te hacen anexionar mejor estos conceptos. Ya digo, a mí por ejemplo me funciona mucho que nos sentemos yo y mi marido y estemos un rato hablando, pues a lo mejor estamos hablando de, nos ha salido el dilema del tranvía, el dilema moral del tranvía en fisiología, pues a lo mejor tenemos diversas dudas, él piensa X de la influencia que tiene la corteza prefrontal ventromedial y yo pienso X de la influencia que tiene la corteza prefrontal dorsolateral derecha, pues a partir de aquí mantenemos una conversación y poco a poco pues vamos sacando puntos en por qué en ese punto él cree que es más importante esta corteza, tiene más influencia esta corteza, el por qué yo en ese punto exacto del dilema creo que tiene más influencia esta corteza y a partir de aquí pues vamos elaborando pues toda una discusión que nos lleva a reflexionar también, a buscar en los recursos, a buscar en recursos externos. Mirad, esto está muy guay. Realmente este semestre además ha pasado que el grupo en el que estoy dentro de la asignatura, es decir, el aula en el que estoy, están saliendo dilemas súper chulos. Por ejemplo, en esta última PAC yo estaba leyendo los recursos y me surgió una duda y curiosamente alguien la preguntó en el foro. No tenía nada que ver con la PAC en sí, pero sí que te lleva a reflexionar sobre cosas que luego te sirven en la PAC y era pues un tema sobre por qué las lobotomías si afectaban a cierta parte de la corteza orbitofrontal no tenían es decir, no daban con unas respuestas determinadas sino otra cosa. No os lo voy a contar porque no vengo aquí a comeros la cabeza con eso, pero la verdad es que era un dilema muy interesante y a través de lo que fueron contestando los alumnos, yo también me metí, y de lo que contestó la profesora, pues fuimos ampliando muchísimo este diálogo, este discurso y sacamos cosas muy interesantes que luego nos sirvieron realmente para la PAC y para anexionar estos estudios que luego nos sirve pues para el examen también. Así que súper. Pero eso no siempre pasa. Digo, yo en la mayoría de foros y aulas en las que he estado no se da ese diálogo. Suele darse más ese diálogo en asignaturas relacionadas con la ciencia, es verdad. Es decir, yo esto lo he visto más en psicobiología 2 y ahora en fisiología también lo estoy viendo bastante. Y también he visto cosillas así en el aula de cuantitativa, pero porque tengo 2 o 3 personas en el aula pues que son muy activas, entonces pues eso. Si no, buscad ese feedback fuera. Porque ese feedback sí que es verdad que también, a ver, mirad dónde lo buscáis también, porque si son personas que les interesa pero no tienen una fundamentación, pueden crearos esquematización rápida con ciertos conceptos mal o errados, entonces pues eso. Pero el tema de poder dialogar con alguien sobre temas que estás estudiando ayuda muchísimo a guardar los conceptos. Perdonad, estoy súper cansada hoy y aparte llevo un catarro guapo. Para mí, como digo, técnicas de estudio tengo pocas, porque a día de hoy no es algo que yo pueda plantearme. Entonces lo que hago simplemente es el sálvese quien pueda. Estudio cuando puedo, siempre que puedo, intentando respetar muchísimo. Si ya llega un punto en el que yo veo que estoy súper bloqueada ese día, dejármelo en blanco. Intento ir tan al día que pueda dejarme un día en blanco, nunca más, porque llevo 6 asignaturas, más ahora estoy haciendo un curso en inglés fuera, entonces no puedo dejármelo mucho más, pero intento poder tener días en blanco y bueno, y eso, y yo simplemente pues lo que digo, el tema de apoyarte en los recursos, de si tienes dudas siempre pregúntalas de la manera más clara y específica posible.
con tiempo, nunca dejarme las cosas para el último día, porque es que en mi vida eso sería el mayor error, es decir, no podría. Y bueno, y eso, y sobre todo pues el hecho este de poder dialogar con alguien sobre los temas aquellos que estoy estudiando para ver si yo lo estoy entendiendo, y no solo ver si yo lo estoy entendiendo, sino plantearme hasta dónde he entendido y a qué puedo extrapolar esto, porque al final sí que es verdad que es una carrera en donde todo aquello que tú aprendes tienes que poder extrapolarlo, porque no lo vas a usar solo en esa asignatura, sino en otras. Muchas veces no te preguntan las cosas de una forma clara, entonces tienes que poder tener cierta facilidad con esos conceptos y también con todo el mundo en el que se mueven esos conceptos, que al final, como os digo siempre, psicología es una carrera que es multimodal, pero realmente tiene un nexo básico, es decir, todo lo que estás haciendo, aunque te parezca que es una locura y que muchas veces no se conecta, está conectado. Así que nada, si queréis preguntarme alguna cosa de una manera más concreta, como decirme, pero ¿cuántas horas estudias exactamente por la mañana? O una rutina exacta, pese a que ya os la he compartido, pero bueno, si queréis que os la vuelva a compartir, no tengo ningún problema. Y bueno, nada, en las próximas semanas os diré cómo están yendo estas segundas packs, que ya están casi todas entregadas, y cómo han ido las notas. Y nada, creo que eso es todo. Ya en nada tenemos ya que plantearnos los exámenes, que por cierto, ya me he puesto las fechas, así que nada, a ver qué tal. Bueno, contadme vosotros qué tal y cualquier cosita que me queráis preguntar, pues lo dejáis por aquí o por TikTok. Venga, un besito.